Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Si vieron mi video anterior de cómo crear un grupo de recursos con Terraform y empezar a configurar el tema de todo el etiquetado y despliegue de destrucción utilizando infraestructura como código como con Terraform, si no lo han visto les recomiendo que vayan y lo vean porque esta es la continuación de ese video. En este que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar es construyendo toda la temática alrededor de una red virtual con sus respectivas subredes, Network Security Group, aplicando todo el tema del mínimo privilegio, temas de seguridad y digamos que sea de una forma más rápida y eficiente utilizando infraestructura como código, priorizando el tema de los costos. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera explicación. Entonces, primero vamos a pensar o vamos a entender qué es una red virtual en Azure y vamos a pensar en ella como una especie de centro de datos privado, ¿cierto? Donde vamos a pensar que existe una red virtual como si fuera una especie de edificio, ¿cierto? Donde se pueden alojar diferentes componentes. Llevándolo, digamos, a un ejemplo homólogo con el mundo real, vamos a tener un edificio, el cual tiene su entrada y adentro pues van a tener muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos como la analogía, podemos tener los diferentes apartamentos que componen a un edificio, ¿cierto? Los pisos donde tienen sus diferentes apartamentos, pero cada uno de estos pisos va a hacer referencia a una subnet. Podríamos decir que el apartamento es sinónimo de ser una subnet dentro del edificio que viene siendo la red virtual. Y dentro de esto, pues podemos tener cada uno de los componentes. Por lo menos hay un apartamento de subnet web. Por ejemplo, tenemos aquí dos máquinas virtuales viviendo dentro de este segmento de red. Tenemos otro para la subnet de la base de datos y acá tenemos una instancia de tipo SQL como para hacer un ejemplo de lo que puede contener cada una de estas subnets, ¿cierto? Tema de la seguridad. Bueno, ¿quién puede entrar a visitar cada uno de estos apartamentos? Entonces, el guardia de seguridad, en este caso es el Network Security Group, que es quien se va a encargar de validar si está autorizado o no para entrar a cada uno de los diferentes apartamentos. Hay un tema de acá de la conexión a Internet, ¿cierto? Si nosotros le hacemos una configuración de reglas que le digan, venga, todo lo que venga del tráfico que venga desde Internet está autorizado a visitar cada uno de estos apartamentos, pero le podemos decir, venga, no específicamente está autorizado para que visite las instancias que están dentro de la subnet web, ¿cierto? Entonces, esa es como la estrategia. ¿Qué pasa si vienen conexiones de otro lugar que no conocemos o que no está autorizado? Va a tener un acceso completamente restringido. Digamos, esta es una forma gráfica simple de entender cómo funciona una red virtual con sus respectivas subredes y cómo es el tema de la configuración de seguridad hacia muy alto nivel. Entonces vamos a pasar a verlo de pronto de una manera un poquito más de la arquitectura. En la sección anterior aprendimos a crear el grupo de recursos, ¿cierto? Entonces acá todo esto, pues acá no se ve, pero todo esto está dentro del grupo de recursos. En este caso, acá en la arquitectura tenemos a mi grupo de recursos, ¿sí? Y dentro de este grupo de recursos tenemos lo que veíamos anteriormente, una virtual network, ¿cierto? Tenemos con un direccionamiento 10.0.0.0/16, que es la máscara. Dentro de esto vamos a tener dos subnets, ¿sí? Una para la web y otra para la base de datos, tratando de seguir lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. En este caso tenemos la 10.0.1.0/24 y la 10.0.2.0/24 también. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un Network Security Group para la subnet web y vamos a tener el tema por acá de la conectividad graficado, que es lo que hablábamos de la conexión a Internet que está permitida para la instancia de la subnet web y acceso restringido para conexiones que sean desde otros lugares diferentes. Otra cosita que no les he mencionado y es el por qué no se ve que dentro de la subnet de la base de datos
tenga, digamos, configurado un Network Security Group. Si vemos acá, le permite la conectividad hacia la subnet de la web, pero acá en nuestro diagrama de la arquitectura no se ve referenciado el Network Security Group. Y es que Azure por defecto, manteniendo el tema de seguridad del mínimo privilegio, es que si no tiene configurado un Network Security Group, no va a tener habilitadas las conexiones por fuera de la red virtual. Es decir, que la subnet web se va a poder comunicar con la subnet de la base de datos, pero nada externo va a poder comunicarse con nada de lo que esté dentro de esta virtual network que no tenga configurado un Network Security Group. Entonces, yéndonos a nuestra terminal, por acá vimos que en el video anterior teníamos uno del grupo de recursos, donde teníamos simplemente un main y unos archivos adicionales que se generan cuando realizamos el plan. Por acá le hice un cat para poder visualizar lo que tiene por dentro de ese main. Tenemos unos prerequisitos que los hablamos anteriormente, tener la Azure CLI instalada, tener el Terraform, en nuestro caso OpenTofu, tener una suscripción con permisos para crear recursos y tener el provider de Azure autenticado utilizando la AZ CLI por medio del comando de AZ login. Entonces, en este caso, pues acá podemos ver que tenemos configurado un Terraform con la versión del provider, definitivamente el provider, referencia a la suscripción, el grupo de recursos con algunos tags, pero vamos a pasar a el video número 2 y por acá vamos a listar los archivos que hay acá. Solo tenemos un main que realicé una copia y vamos a abrirlo en nuestro editor de código para poder empezar a trabajar en esto. Yo por acá ya tengo adelantado algo y es que me traje lo mismo del archivo anterior donde creamos el grupo de recursos que viene siendo básicamente este grupo de recursos. Vamos a tener acá lo siguiente que es los recursos de la red virtual para este video, ¿cierto? Entonces, definimos nuestro recurso, resource, ¿cierto? El tipo de recurso, Azure Virtual Network, el nombre de referencia para Terraform, en este caso es main VNet, ¿cierto? Tenemos un nombre para esta máquina virtual, VNet Dev Web Apps EasyOS. Tenemos un address space que si lo comparamos con lo que veíamos anteriormente, teníamos por acá el tema del grupo de recursos que lo acabamos de ver, la VNet con direccionamiento IP 10.0.0.16. Tenemos la locación, estamos referenciando acá al grupo de recursos, ¿cierto? Azure Resource Group. RG example a la referencia del nombre del recurso, punto location, que es esta ubicación en East US. Lo mismo hacemos para obtener el nombre del grupo de recursos. Aquí fácilmente podríamos poner este nombre, ¿cierto? Pero lo vamos a referenciar para que si se hace un cambio sea dinámico y lo tome de una vez por defecto, extrayéndolo del recurso, su referencia y accediendo al parámetro o al campo o a la propiedad de nombre. Tenemos el tema de los tags, ambiente de desarrollo, proyecto web, el owner, tu equipo, ¿cierto? Como para dejar algo así a modo de pruebas. Vamos a definir nuestra primera subnet, que en este caso nuestra primera subnet que tenemos acá dentro de la red virtual va a ser la subnet web, ¿sí? Entonces, nombre, subnet web, resource group, lo mismo, Azure Resource Group, referenciamos el nombre del grupo de recursos. En el Virtual Network Name tenemos que referenciar a la red virtual que creamos acá anteriormente, accedemos a su propiedad o a su referencia de nombre de Terraform y a la propiedad nombre. Lo mismo hacemos con la segunda subred, igualmente Azure Subnet, que es del mismo tipo subnet, y acá sí le ponemos un nombre diferente, Azure RM Subnet, DB Subnet. De hecho, acá es Web Subnet, acá le podríamos cambiar y dejarlo como DB Subnet. No hay ningún problema con eso. Entonces vamos a cambiarla y lo dejamos ahí como para conservar un poco el estándar. Entonces el nombre que va a aparecer dentro de Azure es SubnetDB. Recordemos que el que acá aparece es una referencia para que OpenTofu pueda saber e identificarlo dentro de los estados, pero el nombre que va a aparecer dentro del portal es el que aparece acá. El grupo de recursos, lo mismo, lo referenciamos, igual que la Virtual Network, y le vamos a definir también este address prefixes o el segmento de red con el que va a estar, donde va a estar alojado. Entonces, si lo vemos acá, 10.0
2024. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear el Network Security Group, que es el que tenemos acá en esta parte dentro de la subnet web. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Definimos nuestro Azure Network Security Group, ¿cierto? Web NSG, el nombre de referencia, y por acá le vamos a poner un nombre NSG, que significa Network Security Group, Web Inbound, las reglas que vamos a empezar a configurar en este momento. Todas estas reglas son para permitir el tráfico desde Internet. Entonces, vemos que tenemos lo mismo, location, resource group name y las security rule. Vamos a tener unas reglas habilitadas, que este es allow HTTP, todas las conexiones va a tener una propiedad de 100, direction inbound, access allow, protocolo TCP. Bueno, acá unas configuraciones, pero el puerto es el puerto 80 y esto va a ser una conexión para Internet, ¿cierto? Lo mismo vemos acá un security rule, pero este ya es para HTTPS. Va a tener una propiedad de 110, una prioridad, perdón, y unas reglas similares, pero va a tener una conexión por puerto seguro que es 443, también de tipo Internet, ¿cierto? Entonces esas son. Ya lo que tenemos adicional es un DNI al Other Inbound, que es lo que por acá mostrábamos, que era un acceso restringido desde otros lugares que no sea de Internet. Entonces, todas esas otras va a tener una propiedad muchísimo más alta y va a tener denegado todo. Básicamente, esto es para garantizar como el menor privilegio, ese principio del menor privilegio, y que tengamos esas reglas para únicamente permitir el tráfico tanto HTTP como HTTPS desde Internet. Entonces, esto es lo que tenemos, que vamos a tener. Ahora ya está creada, pero tenemos que asociarla a la subred, el Network Security Group, porque se está creado. Si lo vemos acá, está creado el Network Security Group, pero simplemente le estamos diciendo cuál es el grupo de recursos, cuál es el nombre y dónde va a estar, pero en qué locación, ¿cierto? Pero no aparece que esté asociado a ninguna subnet. Entonces, esto lo vamos a hacer acá aparte con el recurso de Azure RM Subnet Network Security Group Association. Vamos a llamar acá el nombre de referencia, Web Network Security Group Association, y acá sí le pasamos el Subnet ID. Entonces acá Azure Subnet, si miramos acá es donde se crea la subnet, pero le vamos a pasar como referencia el de la Web Subnet y su respectivo ID. Si se dan de cuenta, acá en esta subnet, acá no me aparece ningún parámetro que se llame ID, pero él lo va a obtener después de que haga la creación. Esta propiedad sí que va a existir y él la va a poder extraer y asignársela. Tenemos por acá el Network Security Group ID. Lo mismo, vamos a ir al Azure Network Security Group, que es el que acabamos de crear anteriormente. Lo referenciamos con su nombre y extraemos su ID. Y él lo que debería hacer es venir y coger este Network Security Group y asociárselo a la respectiva subnet. Ahora vamos a continuar con todo el tema del ciclo de vida de Terraform. Para esto, primero vamos a ir a nuestro portal de Azure. Vamos a acceder a nuestra suscripción y acá dentro de la suscripción en el apartado de Settings vamos a ir a Resource Group y vamos a ver que no tenemos ningún grupo de recursos creado. Por lo tanto, no tenemos ni un solo recurso dentro de nuestra suscripción. Para poder iniciar con el ciclo de vida de Terraform, lo que tenemos que hacer es primero inicializar nuestro proyecto. Entonces estamos acá, vamos a ver que solo tenemos nuestro main, vamos a hacerle un tofu init, vamos a inicializar nuestro proyecto. Entonces a la hora de inicializar el backend, él lo que va a empezar es a crear unos archivos donde va a instalar el tema, digamos, de los proveedores, va a empezar a proporcionarnos unos archivos donde se va a guardar el histórico de los cambios que hemos hecho y otro donde va a almacenar el tema del estado de Terraform. Listo. Como parte de este ciclo, vamos a ejecutar el comando tofu plan. Esto lo que nos va a mostrar exactamente es qué recursos se van a crear en Azure, ¿cierto? Que va a ser nuestro grupo de recursos, nuestra VNet, las dos subredes, el Network Security Group y la asociación de ese mismo Network Security Group. Entonces, básicamente eso es lo que nos debe aparecer en nuestro plan.
Esta primera vez demora un poquitico más, mientras que creaba los archivos temporales, pero ya los generó. Vamos a mirar acá un poco rápidamente y vamos a tratar de explicarlos. Listo. Entonces, vemos que va a crear el Azure Network Security Group, ¿cierto? Acá pues aparece como en este orden, pero igual él sabe cuál es el orden correcto que tiene que crearlo. Sabe que primero es el grupo de recursos. Acá nos va a mostrar que cuáles son sus respectivas reglas de seguridad. Acá nos dice que va a crear también un grupo de recursos, que va a crear una subnet con los respectivos cosas que le indicamos, otra subnet, la subnet de la base de datos, de la web, va a crear una Subnet Network Security Group Association, donde va a asociar el Web Network Security Group. ¿Qué más va a crear? Dice, listo, va a agregar 6 cosas. Vamos a hacer un tofu apply. Cuando ejecutemos va a aparecer la misma información que nos aparece dentro del plan, pero nos va a pedir una confirmación para que despleguemos toda la infraestructura dentro de Azure. Entonces esto tomará un momentico. Ya de hecho ya nos está pidiendo acá lo mismo, 6 add 0 y destroy. Entonces le vamos a decir yes. En este momento podemos ver que ya se terminó de hacer la aplicación del despliegue de los recursos. Así que si nos vamos a mirar nuestra suscripción y refrescamos, vemos que tenemos dos grupos de recursos nuevos. Uno Network Watcher RG, que lo crea por defecto Azure, cuando detecta que existe una nueva red virtual, y hay otro que es nuestro grupo de recursos. En este caso podemos ver que tenemos tanto nuestra Virtual Network como el Network Security Group. Si entramos en nuestra Virtual Network, vamos a ver que tiene el direccionamiento que le asignamos. Vamos a ver el tema de los tags. Y si entramos al apartado de las subnets, vamos a poder visualizar que está la subnet web y la subnet de la base de datos con cada uno de sus segmentos de red. La subnet web tiene un Network Security Group configurado con unas reglas que permiten tráfico por Internet por los puertos 80 y 443, y el resto tiene denegado todos los otros tipos de conexiones. Con esto podríamos decir que estamos cumpliendo con nuestro diagrama de arquitectura propuesto para este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo al ciclo de vida de Terraform y de lo que estamos haciendo infraestructura como código y priorizando el tema de la optimización y costos, vamos a aplicar la destrucción utilizando el comando tofu destroy. Estos componentes que desplegamos no generan costo si no detecta un mayor, digamos, tipo de tráfico que esté corriendo. En este momento lo que está haciendo es revisando los estados de Terraform que tenemos almacenados dentro de nuestros archivos de configuración, y va a encontrar que hay unos respectivos recursos desplegados y nos pregunta si queremos realizar la destrucción. El resultado del plan es 0 agregados, 0 cambios y 6 que se van a destruir. Le pasamos el valor yes para confirmar la destrucción y en unos cuantos segundos va a terminar de realizar la destrucción de todos los recursos. En este momento vemos que ya está cargando el tema de la destrucción de cada uno de los recursos y está terminando de completarse. Lo que podemos realizar es validar en nuestro portal cuando termine la destrucción que se haya terminado de destruir todos estos recursos. Así que como conclusión y próximo paso, podemos decir que en este video no solo aprendimos a crear nuestra VNet, Subnet, Network Security Group utilizando OpenTofu, sino que también entendimos la importancia arquitectónica para la segmentación y la seguridad aplicando el principio fundamental del menor privilegio. Así que vamos a irnos a revisar el portal, vamos a irnos a nuestra suscripción y si actualizamos debería desaparecer este grupo de recursos. Acá hay uno que creó por defecto Azure con un tema del Network Watcher para análisis del tráfico y demás. Esto no va a generar costos a menos de que empiece a detectar un alto tráfico. Lo podemos dejar ahí, no pasa nada, no va a generar costos, pero si quieren podemos seleccionarlo y eliminar
el grupo de recursos junto con el recurso que creó por defecto Azure. Así que en el próximo video vamos a darle vida a esta red y desplegaremos nuestra primera máquina virtual dentro de esa red segura, siempre buscando el tema de la optimización de costos por medio de la capa gratuita de Azure, y será el momento de ver cómo todo se une. Entonces, si este video te fue útil, si te aporta valor y si te estás emocionando tanto de aprender todo el tema de infraestructura como código de la nube de Azure, podrías, podría pedirte que no te olvides de darle un buen me gusta, suscribirte a este canal, compartir este contenido con otras personas que también estén aprendiendo y dejarme pronto algún comentario con alguna duda al respecto. Y gracias por acompañarme, así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.